Pues, si te parece bien, Luis, vamos a comenzar. Sí, de acuerdo. Listo. Hola, buenos días a todos, o más bien buenas tardes. Bienvenidos a los seminarios de la unidad de bioingeniería que tenemos todos los viernes al mediodía por parte de los organizadores de estos seminarios que los voy a mencionar y les agradezco su esfuerzo para llevar a cabo estos seminarios. En primera instancia, la doctora Catalina Soriano Correa, de la carrera de QFB, el doctor Edson Emilio Herrera Valencia, que es el líder de esta unidad, la doctora Guadalupe Sánchez Olivares, que siempre nos acompaña desde el CEATEC en León, Guanajuato, y el doctor Luis Antonio Ramírez Torres, que es investigador también de esta unidad y profesor de la carrera de Ingeniería Química. Eh, Le voy a pedir al doctor Edson que en esta ocasión haga la presentación, si es posible, o si me indicas, la hago yo, porque parece que no. Bueno, Sí, tienes... sí, Ok. bueno, ¿me escuchan? Sí, adelante. Sí, buenas tardes. Primero que nada, bienvenidos a todos nuestros compañeros, a la gente que está en el seminario. Es para mí un placer muy grato presentar a uno de mis mejores estudiantes, a Iwan, este, Osorio Palacio, que nos trae un proyecto que estamos trayendo desde Canadá que se basa en recubrimientos y básicamente es bioingeniería del tejido humano. Entonces, él está trabajando con un fluido que es viscoelástico no lineal de un profesor emérito que es uno de los pioneros en riología, el doctor Fan Tien Tanner. Entonces, sin más preámbulos, por favor, Iwan, te agradecemos tu gentileza de presentarlo en el seminario y adelante, esta es tu casa, como la de todos. Gracias. Perfecto, muchas gracias, doctor Edson, doctor Fausto y sobre todo a toda la unidad de ingeniería. Muy buenas tardes ya, a todos los que se pudieron unir y pues nada, a presentar mi proyecto de tesis para obtener el grado de ingeniero químico, cuyo título es Estudio de los mecanismos cortante y extensional en la formación de una película de colágeno de un líquido complejo. Bien, vamos primero a abordar un índice donde vamos a tener los siguientes temas, ¿no? La verdad es que esta presentación es un poco extensa, así que vamos a regresar unas cuantas veces al contenido, pero vamos poco a poco. Empezando con el resumen. Como pueden ver en la esquina superior derecha, tenemos una función precisamente lineal. Eh, por el momento no nos interesa tanto ver qué son estas variables H0, HL, la longitud L. Solamente quiero que se entienda que es una función lineal eh, que nos va a dar la altura, por eso la nomenclatura de H, y que está donde la variable depende de X, ¿no? Entonces depende del eje X. Y bueno, ¿por qué esta geometría? Por su simplicidad. Además, no creo que exista una función además de la constante eh, que sea tan sencilla como una función lineal, ¿no? Como una relación lineal. Y lo más interesante es que se induce una transición de flujo cortante a extensional. ¿Qué significa esto? Lo veremos un poco más adelante. Pero bueno, las palabras clave para abordar o para entender más o menos lo que se realizó durante esta investigación es que estamos trabajando con un fluido complejo, que vamos a ocupar el modelo de Fan-Tanner, vamos a utilizar la aproximación de lubricación, vamos a ver lo que es el método perturbativo, la integración numérica, programación y simulación en Wolfram Matemática, que eso es algo también bastante interesante. Bien, una vez visto el resumen, procedemos a la introducción. Aquí quise ilustrar cómo fluye la sangre, porque bueno, precisamente los fluidos, la mayoría en la industria, así como en la naturaleza, pues presentan comportamientos complejos. ¿Qué es un fluido complejo? También ahorita lo vamos a ver, pero la sangre es uno de los fluidos más eh, difíciles de estudiar por los parámetros que tiene, pero bueno, este es tema aparte, ¿no? Esta investigación se centra precisamente en la formación de biopelículas de fluidos complejos. Y aquí es donde convergen los fenómenos de transporte, la reología, cristales líquidos, que es lo que vamos a ver en la parte del colágeno, y por supuesto que la transferencia de masa. Bien, procesos clave.
Rheología y formación de películas, formación de colágeno y finalmente el modelo de Franklin-Tanner. Primero me gustaría pues que entendiéramos qué es lo que está pasando, así que vamos directo a ello. Rheología y formación de película. Entender el proceso de depósito de la película en el sustrato, comprender la transición de flujo constante a extensión, qué es lo que está sucediendo. Quizás si no tienen mucha familiaridad con estos términos, su expresión puede ser esta. Pero bien, aquí está una ilustración acerca de este sistema. Realmente aquí la superficie fija tiene una inclinación bastante exagerada. Esta ilustración solo es, pues sí, valga la redundancia de carácter ilustrativo. Vemos otra vez la función que les comentaba H, que es la que induce nuestro flujo de transición. Podemos ver, por supuesto, que tiene una pendiente negativa. Y bueno, el sistema se resume en la parte izquierda, que es la reología, la parte que nos interesa. Son dos placas. La placa superior está fija, por lo tanto la velocidad ahí es cero. La superficie inferior tiene una velocidad que de momento vamos a llamar U0. No nos interesa por el momento saber eh, qué velocidad tiene. Y bueno, vemos los parámetros de X, Y y las velocidades. En medio de estas dos placas vamos a encontrar un sustrato de colágeno que a través de precisamente esta inclinación nos va a inducir los mecanismos de deformación cortante extensional. ¿Para qué? Para formar una película que tiene cierto espesor. Y bueno, aquí vemos un parámetro que va a ser muy importante para nuestro proceso de lubricación, que es alfa, que es simplemente la relación de la altura inicial, H0, que es la longitud característica desde de la altura del sistema, y L, que es la longitud característica de toda la longitud que vamos a estudiar, por lo menos en el eje X, ¿no? Entonces, este parámetro alfa, adimensional, por supuesto, a, nos va a relacionar tanto X como Y. ¿Por qué? Porque estamos en un flujo bidimensional, entonces, de momento solamente nos vamos a centrar en X y Y. Eh, Z no, en el eje Z no vamos a abordar nada hasta nuestro flujo volumétrico, pero me estoy adelantando. Bien, antecedentes. Hablamos de formación de colágeno. ¿Por qué? Tanto en medicina como en biología, en ingeniería, pues tiene un potencial enorme. Y podemos estudiarlo, por ejemplo, lo que nos compete a nosotros como ingenieros químicos en los fenómenos de transporte, en la rheología. eh, por ejemplo, en medicina comentaba, en biología, tejido humano. eh, la verdad es un tema bastante interesante. Se habla, por ejemplo, también de orientación a través del flujo, Wirth, 1977, porque es una estructura bastante compleja. Esto es lo que le da precisamente la característica que sea un fluido complejo. Eh, También considerar el colágeno en este caso como un cristal líquido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Caracterizarlo mediante la ecuación reológica adecuada. Em, Vamos a detalle un poco más. Eh, por eso es que utilizamos la ecuación de Fantin-Tanner, porque describe el fluidos cuya viscosidad no es lineal, como es el caso. Es una variación del modelo convectivo superior de Maxwell que tiene parámetros de relajación y disipación. En la parte, por ejemplo, de disipación, hablamos de la viscosidad y presenta un parámetro epsilon que nos da las propiedades extensionales del sistema, ¿no? Vaya, lo que se centra en la investigación. Ventajas. Pues tiene una relativa sencillez matemática, tiene parámetros materiales relacionados a propiedades físicas, y lo más ventajoso de eso es que estas propiedades pueden ser calculadas a través de experimentos reológicos. Tiene una solución analítica y al mismo tiempo esto nos presenta una desventaja porque el caso lineal presenta una ecuación cúbica. Es bien sabido que para las ecuaciones cuadráticas o de segundo grado hay una fórmula general. No es tan popular, que sí existe también una fórmula general para la ecuación cúbica, pero vaya, no es nada del otro mundo, no es nada complicado. Entonces, eh, pues también es una cierta ventaja y desventaja al mismo tiempo. Eh, bueno, también eh, ¿qué es lo que pasa del lado de la desventaja? Es que, por ejemplo, en este caso, para un flujo extensional, el modelo deja de ser analítico. Entonces, sí, puede ser que tengamos una ecuación general para una ecuación cúbica, pero ahora no nos sirve porque ya no se puede resolver de manera analítica las ecuaciones, ¿no? Que es lo que vamos a ver también con métodos numéricos. Y bueno, por última parte, una de las ventajas
es que es de gran ayuda en la caracterización rheológica para polímeros, sistemas micelares, polímeros asociativos y finalmente fluidos newtonianos y no newtonianos. Nuestra hipótesis. Si la formación de película y colágeno depende de las propiedades del flujo hidrológicas, entonces dependerá de los mecanismos viscosos, rotacionales y extensionales. Nuestro objetivo general es realizar un modelado matemático y simulación computacional de fluidos newtonianos y no newtonianos a través de Fantin-Tanner en la formación de una película en un sustrato móvil. Tenemos 6 objetivos particulares. El primero es describir la formación de una película de colágeno en un sustrato mediante la ecuación de continuidad y transporte de cantidad de movimiento lineal, caracterizar el flujo y la reología del sistema mediante los modelos de Newton y Quantin-Tanner, proponer un conjunto de variables adimensionales con el fin de acotar y simplificar las propiedades macroscópicas del sistema. Este para mí fue uno de los objetivos más importantes y vaya que nos ayudó bastante en la investigación. El cuarto es calcular el flujo volumétrico. El quinto, obtener la rapidez de deformación, así como la extensional. Y bueno, finalmente, aplicar el formalismo de Fuller para obtener un parámetro que indique las zonas de los mecanismos. Esto nos va a dar un mapa prácticamente de qué parte de nuestro sistema tiene mecanismos portantes, extensionales, etcétera. Ahora, el modelo de Newton. Como podemos ver aquí, no es bueno, la gráfica no tiene algún fluido en particular, simplemente las diferencias de un fluido newtonano y no newtoniano. Como pueden ver, el fluido newtoniano tiene una tendencia lineal en una gráfica de esfuerzo cortante contra velocidad de deformación, cuya pendiente es lo que llamamos viscosidad. Eh, a diferencia de un plástico ideal que también tiene un comportamiento lineal, el fluido newtoniano parte desde el origen. Como pueden ver en las coordenadas 0,0, desde ahí es el origen del fluido no newtoniano, a diferencia del plástico lineal. Y para otros casos quizá tengamos tendencias exponenciales, quizá cúbica, cuadrada, y por el otro, por ejemplo, un pseudoplástico, quizá tengamos una tendencia logarítmica, eh, quizá radical, pero bueno. Estas son las consideraciones para nuestro sistema. Estamos bajo un fluido incompresible, estado estacionario, proceso isotérmico, no va a haber, no es necesario hacer un balance de energía, no vamos a requerir nada que tenga que ver con la energía porque la temperatura va a ser la misma, ¿no? Al menos en teoría. Fluido complejo, transición de flujo, que hablaba acerca de los mecanismos cortante y extensional. Para simplificar bastante, es que los mecanismos extensionales van paralelos a la velocidad que vamos a estudiar, en este caso sobre el eje X, mientras que los cortantes van eh, a 90 grados. En vez de ser paralelo, va a ir a 90 grados de nuestro flujo. Es por eso que la geometría, la inclinación, nos induce ese cambio. Tenemos mecanismos gravitacionales despreciables, un flujo laminar, y pues nada, seguimos con la ecuación de continuidad. Es un balance de materia. Está por la siguiente expresión. Si aplicamos la propiedad distributiva por el producto punto de Nabla y el producto de la densidad por la velocidad, podemos ver que asociamos ambos términos como la derivada material y finalmente, bueno, como hablamos de un estado estacionario, todo lo que tenga que ver con el tiempo lo despreciamos y simple y sencillamente nos quedamos con la parte de la densidad que es constante, es un fluido incompresible y el producto punto o la divergencia de la velocidad. Y bueno, al tener la igualdad a cero, neutralizamos la densidad para que simplemente nos quede en términos de la velocidad. Ahora, la ecuación de movimiento también es otro balance de materia. Ahí ahora se involucra este término que es la derivada material, lo que veíamos en la diapositiva pasada. Tenemos este tensor T que es la suma de menos la presión por I, donde I es la matriz identidad y suma el tensor de esfuerzos. Ahora, la cinemática, como comentaba, no vamos a considerar ningún flujo en Z, por lo que la velocidad solo va a tener aportes en X y Y. Estas velocidades dependen obviamente de nuestras variables X y Y. Tenemos ahí el gradiente de la velocidad traspuesto
Y finalmente esta letra D mayúscula, que es el tensor rapidez de deformación, y el tensor de vorticidad W, que es la parte antisimétrica del gradiente de velocidades, que realmente lo único que cambia respecto al tensor rapidez de deformación es el signo negativo y es por eso que es la parte asimétrica y por supuesto que al ser la operación diferente, el tensor va a ser completamente diferente. El tensor de esfuerzos aquí lo vemos, es una matriz de 3 por 3. El tensor XX, XY, X y YY, volvemos a recalcar que en Z no hay aportación. Y recordando la ecuación de continuidad, regresamos una vez más a desglosar esta ecuación, despreciamos lo que hay en Z y simplemente nos queda esta relativa sencilla ecuación diferencial. Hasta ahorita de momento es difícil como ver qué es lo que estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo, pero mucho ojo que las derivadas son iguales, simplemente que eh, con signo contrario, ¿no? La ecuación de movimiento. Eh, Volvemos a recordar esta ecuación de movimiento. Mencionaba que los mecanismos gravitacionales son despreciables y simplemente nos quedamos con las componentes X y las componentes Y, que es donde tenemos nuestro flujo, donde tenemos las siguientes condiciones: que la velocidad cuando X y Y es igual a cero, va a ser U0. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando Y esté en su parte más baja, cuando esté más cerca de la placa inferior, va a tener la misma velocidad que la placa en sí misma. Si Y alcanza la altura máxima o la altura de la placa inclinada, por supuesto que va a ser cero, porque esta placa no tiene ningún movimiento. Otra parte de la velocidad Y es que tiene la misma condición de que X y Y es igual a cero. Sin embargo, ahora la velocidad es igual a cero. Estamos considerando que eh, en los extremos de ambas placas no va a haber velocidad, por lo menos en la componente Y. Ahora, recordando nuestra geometría, nuestra altura, otra vez regresamos a esta eh, relación lineal de las alturas respecto a X, y también se puede aproximar de manera exponencial usando un término beta, que simplemente es la relación de la altura final respecto a la inicial, y por supuesto esto debe ser menor a 1. Variables y grupos adimensionales. Bien, vamos a entrar ahora, parece que nos vamos a complicar un poco, pero realmente esto es una de las partes más importantes y que simplifican muchísimo los cálculos. Vamos a denotar ahora estas variables con un asterisco, y esto quiere decir que las vamos a convertir a dimensionalmente, pero no por cualquier cosa. Por ejemplo, en X asterisco es simplemente la variable X dividida por su longitud característica L, y asterisco lo mismo, sin embargo, va a estar dividida por su longitud característica, que es la altura máxima. Lo mismo para la velocidad en X, la velocidad en Y, va a tener este parámetro que es h0 entre L, la presión, el tensor o los esfuerzos IJ, donde IJ puede tener valores de X y pueden ser iguales o diferentes. Veíamos en las diapositivas pasadas los tensores sigma XX, XY, YX, YY. Entonces, vamos a trabajar con los siguientes números adimensionales. Tenemos el Reynolds, la densidad por la velocidad y la altura. En este caso, la altura pues es el diámetro de nuestra tubería. Y beta cero va a ser la nomenclatura con la que vamos a denominar la viscosidad, porque estamos trabajando a bajo corte. Recordemos también que es un fluido, que estamos en un flujo, en un régimen laminar, por lo tanto el Reynolds es bajo, y otra vez volvemos a hablar de alfa, ¿no? La relación entre la altura inicial y la longitud del sistema L. ¿Y para qué hacemos esto? Bien, reescribimos lo de la ecuación de continuidad y el balance que les comentaba de materia, pero ahora en términos adimensionales. Podemos ver ahora que tenemos alfa, y alfa nos está describiendo como una ecuación que tiene diferentes exponentes. Alfa 1 que multiplica el Reynolds, la suma de las velocidades y sus derivadas parciales, alfa cero, etcétera, etcétera. Entonces, alfa debe ser menor que uno. Entonces, un número menor que uno, muy pequeño, todavía elevado al cubo, al cuadrado, incluso el número en sí mismo, se va a convertir en algo muy pequeño, ¿no? Este es un resumen de las ecuaciones, solamente que de manera adimensional. Entonces, parece que nos estamos complicando en realidad un poco más los cálculos. Parece que, eh, no sé, al principio para mí era muy difícil ver qué dirección estábamos tomando,
Pero ahora es claro que tenemos eh, unas nuevas condiciones y lo que queremos era esto, normalizar. En vez de ir desde cero hasta una velocidad específica, vamos de cero a uno. Ya no nos interesa tanto esa velocidad, vamos desde cero hasta la unidad, porque en este intervalo va a estar todo nuestro sistema. Podemos resumir todo nuestro sistema y todas las variables en cero a uno. Entonces ahora vamos a introducir una nueva variable adimensional que es h asterisco de x. Igual otra vez utilizamos este beta, por supuesto también que la pendiente va a ser igual negativa y despreciamos todo lo que involucre a alfa. No solamente nos quedamos con los aportes de alfa cero. ¿Por qué? Porque es lo que les comentaba, los aportes que realmente importan, los que más nos interesan de momento. No es que no importen. Esto es a lo que nos referimos cuando hablamos de lubricación. ¿Qué es lubricar un sistema? Quitar o hacer un movimiento, un desplazamiento más fácil, eliminando la fricción. Entonces es lo que estamos más o menos haciendo para este sistema. ¿Y cuál es la justificación de esto? Que alfa, lo que les comentaba, es muchísimo menor a uno. Entonces un número más pequeño elevado eh, a un coeficiente cuadrático, un coeficiente cúbico, por supuesto que va a ser todavía más pequeño. Ahora, a través de estas ecuaciones, pues llegamos al flujo volumétrico, la velocidad axial en X. No me voy a detener tanto en los cálculos porque es mucho, mucho trabajo. Ahí está, próximamente ahí estará la tesis para que la puedan revisar. Tenemos la rapidez de deformación XY, que es la derivada parcial de la velocidad en X respecto a Y. La rapidez extensional, la velocidad en X respecto a X. La componente de vector velocidad en la dirección Y. La rapidez de deformación YX, la rapidez de información YY. Y ahora, lo que les comentaba, al ser esto adimensional, estamos normalizando y las variables y los parámetros ahora están acotados desde cero a uno. En este intervalo está todo. Ahora, ¿recuerdan el tensor rapidez de deformación y el tensor de vorticidad? Bien, ahora vamos a ver sus magnitudes, donde la magnitud de ambos va a ser la raíz cuadrada de dos veces el producto interno de estos dos tensores, donde nos queda de esta manera en términos de la deformación y la extensión. Y bueno, esto es lo que nos va a ayudar a caracterizar el fluido. Vamos a ocupar, como se mencionaba en los objetivos, el formalismo de Freelet para procesos de polimerización, que es esta expresión que vemos aquí. Y de momento puede que la expresión de varios de ustedes, incluso la mía en su momento fue así, como de, parece que nos estamos complicando más, ¿para qué estamos haciendo todas estas cosas? Pues bien, ahora tenemos otro intervalo, pero ahora va desde -1 a 1. Entonces, si K es igual a -1, entonces el sistema es dominado por los procesos de rotación asociados a la vorticidad. Si K es igual a 0, entonces el sistema es dominado por los mecanismos de corte asociados al flujo. Y finalmente, si K es igual a 1, entonces el sistema está dominado por los procesos de deformación extensional. Y es muy sencillo de ver en la expresión pasada, porque si esto es negativo, está diciendo que el tensor de vorticidad es el que está dominando. Si es cero, es que son iguales. Y si es positivo, es que está dominando el tensor de deformación. Es realmente nada complicado. Entonces, cuando yo me enteré de para qué estamos haciendo esto y por qué hacemos todo esto, tuve esta expresión, eh, es lo que vemos a continuación. Si tenemos, por ejemplo, una beta igual a uno, esto quiere decir que estamos trabajando en placas paralelas, pues todo nuestro sistema es cero, ¿no? Entonces, realmente lo que domina aquí es el corte. Ahora, si fijamos una inclinación considerablemente leve, 0,9, ya vemos el mapa de todos estos mecanismos y cómo es que se está comportando en el flujo. Entonces, si vamos aumentando la inclinación, por supuesto que vamos a ver diferentes mapas o diferentes regiones de cada uno de los mecanismos y cómo se va comportando, hasta que es más o menos hasta 0,4 donde ya empezamos a ver la parte negativa que se hablaba de la vorticidad, y en 0,1 ya es muchísimo más claro que hay estos mecanismos. Ahora bien, para calcular el espesor de la película es un balance igual de material. Por supuesto que la materia al interior debe ser igual a la que
que sale del sistema. Está dada por las siguientes ecuaciones. Se realizaron eh, las integrales. Tenemos aquí h infinito, que es una vez que sale de nuestro sistema, sustituyendo ahora estas componentes en el vector x del vector, la componente x del vector velocidad. Y bueno, simplificando, si es que para ustedes puede ser más simple esta expresión. Bien, ahora, por lo tanto, tenemos eh, este espesor de la película dada por la siguiente, en parámetros de beta. Y bueno, los límites vemos que es de 0 a 1, donde en 0 es un cociente bastante sencillo, la diferencia de uno y beta, y la parte de abajo es la suma de uno y de beta. Y al final de nuestro sistema, cuando x llega a la longitud característica L o x asterisco es igual a 1, pues las cosas se complican, ¿no? Que es lo que veíamos en la parte de arriba, que ya es cuando sale. Bien, ya vimos el modelo de Newton. Ahora vamos a ver la ecuación constitutiva de Fantin-Tanner. Esta es la expresión. Pueden ver ahí que tiene un término exponencial, tiene ahí diferentes símbolos que vimos anteriormente. Sin embargo, vamos a introducir otros parámetros. Esta ecuación, por supuesto que fue estudiada y propuesta por el doctor Nan Fantien y el doctor Roger E. Tanner, y vamos a desglosar cada término. Alfa, nos referimos al tiempo de relajación, que es una también de las características que veíamos al principio de por qué se eligió eh, esta ecuación constitutiva. Epsilon, una vez más, eh, corresponde a un parámetro matemático para evitar que las soluciones permanezcan acotadas, y G representa el módulo elástico al corte. Ahora vemos la derivada convectiva superior, que es un término que aparece por ahí con este sigma con un triángulo encima. Vemos ahí otra vez la derivada material, menos el gradiente traspuesto, producto punto por el tensor de esfuerzos, menos el tensor de esfuerzos, producto punto por el gradiente de la velocidad. Ahora desglosando la derivada material, esto ya lo habíamos visto, pero en vez de estar en términos de la densidad, lo vemos en términos del tensor de esfuerzos. El tensor rapidez de deformación, una vez más, por supuesto que no cambia. Y bueno, para cada una de los componentes, vamos a ver cómo se comporta esta ecuación constitutiva para XX, para YY, XY y finalmente YX. Ahora vamos a hacer lo mismo que en Newton. Vamos a jugar con los mismos variables y grupos adimensionales. Aquí no hay nada nuevo. Y ahora vamos con estos números adimensionales. Otra vez el Reynolds, otra vez alfa. Pero introducimos el Weissenberg, que da la expresión, se asemeja, o es prácticamente la misma que el número de Débora. Sin embargo, este es a régimen estacionario, ¿no? A diferencia del número de Débora. Y de manera dimensional, lo mismo. O sea, realmente estamos haciendo aquí lo mismo de Newton. Para XX, YY, todo igual adimensional. Vuelve a aparecer alfa, vuelve a aparecer el Reynolds, vuelve a aparecer, bueno, ahora el Weissenberg, que es algo nuevo, y otra vez XY y X. Entonces, volvemos a despreciar todo lo que involucre alfa, alfa cuadrada, simplemente nos quedamos con los términos que están independientes, alfa. Ahora, para el perfil de velocidades, a partir de la rapidez de deformación XY, dada por la siguiente expresión, tenemos ahí la exponencial, y de la expansión de Maclaurin para la función exponencial, recordemos que la función exponencial puede ser aproximada por una suma infinita desde desde n igual a 0 hasta el infinito de xn entre n factorial, está la expresión. Esto viene de la serie de Taylor. Y bueno, nosotros nos vamos a quedar desde n igual a 0 hasta 1. ¿Por qué? Porque si nos quedáramos solamente en 1 en el término independiente, estaremos trabajando con Newton. Entonces necesitamos la otra parte, la parte tanto newtoniana como no newtoniana. Entonces, de la ecuación de esfuerzo normal, vemos ahora cómo podemos aproximar esta función exponencial de manera lineal, y simplemente se hace una sustitución. Aquí está el proceso de integración para el perfil de velocidades, donde finalmente tenemos eh, esta expresión. Ahora, por características de una integral que no está definida entre sus límites, tenemos este problema, las constantes.
Y estas constantes, obviamente, como integramos respecto a y, van a depender de x. Entonces no sabemos si, si, eh, si está en función de x o si sigue siendo una constante independiente de estas variables. Pero bueno, tenemos nuestras condiciones de frontera. La primera es que la velocidad en x para x y y va a ser bueno, para la velocidad en x, en función de x y y, va a ser igual a 1 cuando y sea igual a 0. Y nuestra segunda condición de frontera va a ser que la velocidad será igual a 0 cuando alcance su punto máximo, cuando esté eh, en la placa superior, que no es móvil, nada nuevo por el momento. Y ahora volvemos a mencionar la altura adimensional, la altura asterisco, donde nuestra pendiente es HL menos 1, donde HL asterisco es la relación de la altura final respecto a la inicial. Ahora, encontrando los... eh, es que no puedo ver. Aquí está. Encontrar las constantes de integración a partir del modelo de Newton. Bien, de la ecuación constitutiva vamos a tener ahora función f. Esta función f realmente se puede apreciar que estamos despejando este 2 que está multiplicando al gradiente de la presión respecto a x, a la derivada parcial de la presión respecto a x, pasa con signo negativo, entonces nada nuevo por el momento. Entonces, a través del modelo de Newton vamos a tener un epsilon Weissenberg al cuadrado igual a cero. Este término nos quiere decir que si es diferente de cero, estamos trabajando con un fluido no newtoniano. Para este caso, pues los cálculos se simplifican bastante. Tenemos ahí una diferencia de cuadrados que podemos factorizar. Y bueno, llegamos a esta expresión de la constante uno. Ahora para encontrar la constante 2 simplemente despejamos aquí la constante 2, encontramos que ahí está la constante uno y simplemente sustituimos. Bien, ¿para qué nos sirve esto? Para tener un punto de partida en los métodos numéricos. Lo veremos un poco más adelante. El flujo volumétrico, ahora sí es lo que comentaba que vamos a considerar Z, pero Z va a ir desde 0 a W porque estamos considerando el espesor de todo el sistema, no solo la altura y la longitud, sino ahora el espesor, porque recordamos que estamos hablando de un volumen. Entonces, recordando que la variable y adimensional tiene esta manera, el diferencial va a ser 1 entre h0 y bueno, despejando vamos a poder realizar nuestra integración que tiene eh, esta forma y el flujo por anchura de pared que simplemente es Q dividido por el espesor, la velocidad y la altura, lo cual nos da un flujo por anchura de pared adimensional, como veníamos trabajando, entonces eso también tiene una ventaja, ¿no? Recordando otra vez el modelo de Newton, eh, tenemos un flujo volumétrico newtoniano, que es considerablemente bastante más simple que lo que veníamos trabajando. Entonces, esto es lo que se realizó. Esta es la parte de la ecuación constitutiva de Fantin-Turner, el modelo de Newton. Ahora vamos con la parte, por lo menos, que para mí fue lo más interesante, que fue las simulaciones. Ahí está el logo de Wolfram Alpha. Y vemos que vamos a ocupar cuatro ecuaciones para estas simulaciones, o que se ocuparon cuatro simulaciones. El primero es el perfil de velocidades. El segundo, la primera constante de integración, lo que les venía comentando de f, que va a ser nuestra función, y donde se anule o donde sea igual a cero, es donde vamos a ir encontrando eh, la solución, la C1, ¿no? Que es precisamente por eso que requerimos de métodos numéricos. Flujo volumétrico, lo que veíamos en un par de diapositivas atrás, y la función geométrica, que es la inclinación de los platos. Para la constante de integración C1, aquí está una vez más, les presento la función f, que depende de, por supuesto que C1, x asterisco, eh, la derivada parcial de la presión respecto a x, epsilon Weissenberg al cuadrado, y la altura L. La altura adimensional respecto a la altura L, ¿no? Un ejemplo para las siguientes condiciones, digamos que estamos con x igual a un medio, tenemos un diferencial de presión respecto a x de 0,005 y epsilon Weissenberg va a ser la unidad, ¿no? Bajo estas condiciones,
tenemos esta curva, ¿no? Esta curva roja es la función f y lo que nos interesa es la intersección de f con el eje C1, ¿no? Entonces lo que queremos ver es los valores de C1 para donde se anula la función. Entonces vemos la primera iteración en igual a cero. La primera iteración se hizo con Newton. Por eso es que hicimos todos estos cálculos de cómo calcular la constante uno a través de Newton. Tenemos ahí que la segunda iteración n igual a uno se va acercando un poco más, la segunda ya es casi cero y n igual a 3 ya es prácticamente, ni siquiera es perceptible ahí en esa gráfica, ¿no? Con estas condiciones tenemos un segundo igual a menos 0.60042 y f igual a 3.8390 por 10 a la menos 3 prácticamente cero. No podemos decir que sea igual a cero, pero para términos prácticos y con solo 4 iteraciones. Esto es algo bastante poderoso. Y por supuesto que no hay que olvidarnos de C2, ¿no? Una vez calculado C1, ya podemos saber el valor de C2 real, no el newtoniano. Y ahora vamos a revisar el código. ¿Qué fue lo que se hizo? Se programó primero la constante 1 newtoniana, nada nuevo. Función F para encontrar C1, nada nuevo. Y la solución de F para C1 real. ¿Qué es lo que sucedió aquí? C1R como declaré la variable, más bien la función es find root. Find root es una parte de matemáticas, una rutina que utiliza métodos numéricos. Pero para ocupar métodos numéricos necesitas un valor para la iteración cero, ¿no? Necesitas un valor inicial, un punto de partida para ir más o menos viendo hacia dónde dirigirte. Y es por eso que calculamos la constante 1 newtoniana. Y bueno, finalmente ya la constante 2 y a través de estas dos ya podemos ahora sí calcular el perfil de velocidades y vamos a ver un ejemplo con las siguientes condiciones, ¿no? Que el gradiente de presión sea igual a un medio, epsilon Weissenberg al cuadrado igual a 1. Vemos aquí con diferentes inclinaciones que vemos esta especie de mapa de calor, pero en realidad es la velocidad en X, como se cumple perfectamente nuestras condiciones de frontera que en la placa inferior es uno, es prácticamente uno la velocidad porque es igual a la velocidad con la que se mueve la placa inferior y en la parte superior es cero porque la placa no es móvil, no hay velocidad. Tanto para una inclinación de HL asterisco igual a 0.9995 como para 0.95. Sin embargo, para inclinaciones un poco más amplias, en este caso HL asterisco 0.7, ya no se cumple tanto así las condiciones de frontera. Entonces, lo que nos interesa es tener una inclinación muy baja, prácticamente imperceptible a simple vista, y bien, el flujo volumétrico. Una vez más, vemos un ejemplo con las siguientes condiciones. Y vemos perfectamente una tendencia lineal, ¿no? Una tendencia lineal decreciente, y esto se debe a que el, el diámetro de la entrada es diferente al de la salida. Obviamente la materia se conserva, sin embargo el flujo es el que nos va a tener un cambio. Entonces, hay que tener la siguiente consideración, que el producto epsilon Weissenberg al cuadrado sea mayor que la derivada parcial con respecto de x. ¿Por qué? Bien, porque empezamos a tener estas dos gráficas. Un flujo volumétrico negativo. No podemos tener volumen negativo y también tenemos por ahí una curva con un máximo, entonces empiezan a suceder como cosas muy extrañas, ¿no? ¿Qué significaría, por ejemplo, que tuviéramos un flujo volumétrico negativo? Pues que se está regresando, está yendo en sentido contrario. Si tenemos un máximo, quizá por ahí tengamos un punto de estancamiento. Y si se fijan, bueno, aquí en los deslizadores tenemos que el gradiente de presión es mayor, se comporta de manera muy rara cuando este gradiente supera el valor del producto epsilon Weissenberg cuadrado. Entonces, para este ejemplo muy particular, realicé una ecuación lineal, bueno, más bien eh, hice un análisis de lineal, también exponencial, logarítmico, sin embargo, el que me dio la mejor, digamos, aproximación fue la lineal, donde pues fui moviendo los valores de P y de la presión y fui anotando los valores para los cuales epsilon Weissenberg al cuadrado comenzaba a ser negativo. Entonces fui cada uno y cada uno y cada uno. Aquí está la ecuación.
Y pues nada, simplemente es eso, que epsilon Weissenberg al cuadrado debe ser mayor. ¿Qué tanto? No lo sé, pero para no complicarnos el sistema, que sea esa la consideración. Ahora, inclinación de la placa superior, nuestra última simulación, pues una vez más regresamos a h asterisco x, dada por la siguiente ecuación: uno más hl asterisco menos uno por x asterisco, donde hl es la relación de alturas. Ahora, ¿podemos calcular el ángulo? Por supuesto que sí. Aquí tenemos un breve dibujo de nuestro sistema, bastante simplificado, sin tanta nomenclatura, y estarán de acuerdo conmigo que esta es la altura hx. Y estarán de acuerdo conmigo que también aquí se encuentra un triángulo rectángulo, cuya base mide la longitud L y cuya altura es la diferencia pues, de las alturas, ¿no? H0 menos HL, y donde encontramos un ángulo θ. Ahora vamos a quedarnos simplemente con este triángulo, no vamos a ver nada más de las placas paralelas ni de las placas inclinadas, pero vamos a quedarnos con este triángulo, vamos a quedarnos con eh, θ. ¿Y qué relación trigonométrica, más bien qué función trigonométrica nos relaciona estas dos longitudes? Pues la tangente. Recordemos que es el cateto opuesto entre el cateto adyacente, donde para este caso es h0 menos L entre L. ¿Esto qué es la pendiente? Es la pendiente de nuestra función lineal. Entonces, ahora para conocer el ángulo alfa aplicamos la función inversa de la tangente o el arco tangente. eh, y esto aplica tanto de manera dimensional como adimensional. Entonces ya tenemos perfectamente calculado cada uno de nuestros, o sea, por decir un ejemplo, ¿no? De estas inclinaciones que están aquí ilustradas, si HL es igual a 0,5, tenemos un ángulo θ de menos 0,4636 radianes, o más o menos menos 26,56 grados. Lo mismo con 0,9, pero ahora tenemos un ángulo de menos 0,09967 radianes, o menos, más o menos menos 5,711 grados. De igual manera para 0,95 está el valor en radianes, que debería tener valor negativo, pero bueno, también el valor en grados, ¿no? Ok, ya vimos ahora las simulaciones. Ahora vamos por fin a las conclusiones. Se cumplió la hipótesis, se cumplieron los objetivos. Pues revisemos la hipótesis. Se las presento una vez más. Por supuesto que se cumplió. Si la formación de película depende de las propiedades del flujo hidrológicas, entonces dependerá los mecanismos viscosos, rotacionales y extensionales, que es lo que veíamos en las simulaciones, que es lo que, por eso hicimos todos esos cálculos para Fantin-Tanner. Por otro lado, para el objetivo particular, realizar el modelado matemático, que lo hicimos, lo hicimos, Newton lo hicimos, Fantin-Tanner también lo hicimos, eh, en la formación de esta película, ¿no? Para el sustrato móvil. Y bueno, los objetivos particulares, una vez más, se cumplen. Describimos la formación de la película, caracterizamos el flujo, eh, propusimos un conjunto de variables adimensionales, eh, calculamos el flujo volumétrico, obtuvimos la rapidez de deformación, la extensional, aplicamos el formalismo de Fuller. Entonces, aquí termina el trabajo. Por supuesto que no. Eh, Trabajo futuro, yo creo que deberíamos de ver más allá del orden cero, no solamente en la parte, digamos, de la lubricación, sino considerar en vez de alfa con superíndice cero, quizá con otras, quizá con uno, ¿no? Quizá podamos saber si nuestro modelo parece todavía mejor o si nos complicamos un poco más los cálculos. Eh, lo que es, les mencionaba del método perturbativo, quizá podremos hablar de la diferente geometría, pero por el momento con este trabajo tenemos una muy buena idea como un punto de partida de dónde iniciar. Entonces, les presento la bibliografía y, en fin, muchas gracias por su atención. Ok, pues muchas gracias, Iwan, por la presentación. Vamos a tener un tiempo para preguntas. ¿Qué nos pueden hacer mediante el chat o levantando su mano ahí en el Zoom, indicándonos que quieren participar? No sé si alguien gusta Sí, empezar. yo quisiera hacer algunas preguntas, perdón si me ven que me estoy moviendo, es que estoy caminando aquí. No sé si Adelante, pueda hacer. doctor.
Sí, primero que nada felicitarte, Iván, por el trabajo. Yo sé que son trabajos muy, muy pesados. De hecho, ayer el doctor de Rey dio una conferencia magistral sobre el tema que tú estás trabajando. Y más allá de todo, te quiero felicitar. ¿Por qué utilizas la ecuación constitutiva de Fantien y no utilizas otra ecuación? Sería la primera pregunta que te haría. Y segundo, este, ¿por qué utilizas un método perturbativo para resolver este tipo de sistemas? ¿Por qué no, como alguna vez sustituir todas las ecuaciones digamos, en un programa atípico como lo que es COMSOL Multiphysics y resolverlas? ¿Me podrías contestar esas dos preguntas, por favor? Gracias. La primera parte de por qué Fancy Tanner es porque estamos trabajando un fluido real, ¿no? Un fluido complejo. Eh, sí, quizás pudimos haber ocupado BMP, quizá, eh, Maxwell, pero pues es lo que comentaba en las ventajas y las desventajas, ¿no? Creo que para mí esa es la justificación perfecta de por qué se eligió este modelo. Y bueno, por otro lado, ¿por qué considerar el modelo perturbativo? Pues lo que comentaba acerca de la lubricación, lo que queremos es tener un punto de partida. No es que no se pueda, sino que debemos de aproximarnos y tener una idea de dónde empezar, por un lado. Entonces vamos a partir de lo más sencillo a lo más complejo. ¿Qué es lo más sencillo? La parte lineal. ¿Qué es lo más sencillo? Aproximar una ecuación exponencial como una ecuación lineal. Y quizá, por eso comentaba que en el trabajo futuro, eh, digo, no es que no se pueda, ¿no? Quizá se pueda prestar para tesis de maestría o doctorado, pero seguir trabajando con estos modelos y seguir avanzando en ese sentido a través de aumentar la complejidad. Ahí quisiera comentarte algo. Fíjate, si tú utilizas Maxwell como tal, no es un modelo adecuado, aunque sea viscoelástico el modelo, porque es un modelo a bajas rapideces de deformación. En primera, tienes que utilizar un modelo que te describa la elasticidad a medianas, a moderadas y medianas y altas rapidez de deformación. Entonces debes de utilizar un modelo viscoelástico no lineal. La ventaja de Fanti-Tanner es que en la mayoría de sistemas tú tienes soluciones analíticas y hay otros modelos que no cuentan con esas soluciones analíticas. Entonces es un modelo que cumple, que es no lineal, tiene primera diferencia de esfuerzos y aparte tiene expresiones analíticas para el flujo de Poiseuille en cualquier geometría. Y segundo, utilizas esa aproximación de lubricación o la teoría de perturbación a orden cero, porque los términos que tú tienes multiplicados con alfa son términos muy pequeños. Entonces, prácticamente tú estás bajo esos términos y esos conceptos obteniendo una muy buena aproximación, porque los términos son pequeños. Entonces, eso es importante que quede claro que utilizas esto porque ya hay datos experimentales, análisis computacional que determina que sí es una buena aproximación. Y lo más importante es que sí, efectivamente, esto es un tema de maestría y de doctorado, pero que lo podrías estudiar fácilmente en Canadá, en el Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de McGill. Entonces, váyase para allá, caballero. Entonces, eso me daría mucho gusto hacerle una carta de recomendación o el doctor Fausto. Así que a darle, ¿no? Gracias. Gracias, Y bueno, gracias. y les presento el nuevo libro del grupo, así aunque sea que lo vean por aquí. Bueno, está. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias Gracias, al doctor doctor Fausto. Edson. Gracias. Agradecemos al doctor Edson por su participación. Aquí tengo en el chat un comentario de la doctora Guadalupe Sánchez Olivares. Te felicita por tu presentación y trabajo y también te recomienda, Iwan, enumerar las diapositivas y citar las referencias usadas. ¿No? Ahí, eh, si puedes hacer eso Sí, sí. próximamente, tu defensa de tesis, pues estaría Sí, muy sí, de bien. hecho la presentación es un poco diferente, pero sí, Ok. gracias. Les recordamos que estamos dentro de las actividades del Congreso de Investigación, del 20 Congreso de Investigación de aquí de la FE Zaragoza. Esta presentación de Iwan quedó dentro del curso que estamos dando de biopolímeros. Va a continuar con el curso el doctor Luis Antonio Ramírez Torres, por lo cual
pues vamos ya no veo más preguntas, así que vamos a dar cierre a este seminario. Les agradecemos su presencia. Los invitamos la próxima semana a la misma hora. Es la misma liga y la misma contraseña. Le deseamos suerte a Iwan para su examen de defensa de tesis. Y pues los que están en el curso se quedan con el doctor Luis Antonio Ramírez. Que tengan buena tarde. Muchas gracias. Gracias igualmente. Hasta luego. Gracias. Felicidades, Iguan. Sí, Muy hasta bien. luego. Felicidades. Adiós, adiós. Hasta luego. Gracias. Bye.